CLAE para poder dialogar, para poder interactuar y sobre todo generosamente compartir entre todos nosotros como comunidad de periodistas, de formadores en las áreas de temas de comunicación. Como ustedes los vieron, pues a lo largo de este diplomado hemos podido desarrollar una serie de preguntas, una serie de análisis que han ido en torno desde el cuestionamiento ético que deberíamos de tener como una actividad esencial para la sociedad, como vigilantes de la democracia, como de alguna manera parte fundamental de la sociedad. Hoy nuestra actividad periodística pues vuelve a replantear sus preguntas, sus necesidades, sus narrativas, sus modelos de negocio ante la complejidad que estamos viviendo y a lo largo de este diplomado, pues hemos tenido la oportunidad de ir explorando, como decíamos, con diferentes colegas, estas temáticas que hoy día se van incorporando en nuestra agenda, es decir, las nuevas narrativas hegemónicas que tuvimos la oportunidad de ver con nuestros colegas de la Universidad Iberoamericana, cómo el periodismo narrativo nos permitía crear pues una dinámica novedosa también para poder explorar estas nuevas agendas sociales que se van dando, también con nuestros colegas de la Universidad del Norte de Barranquilla y con Carlos, si ustedes recuerdan, tuvimos la posibilidad de hacer este entrecruce entre el periodismo y el periodismo literario para después dar un giro con los colegas de la Universidad de La Sabana hasta toda la parte que tiene que ver con el storytelling y el contar historias que podían empezar a emocionar y enganchar más a las audiencias. Hoy dimos también a mitad del curso pues un giro también que tenía que ver con el tema de empezar a comprender a las audiencias los desafíos que implicaba sobre todo el tema de estar explorando en las redes sociodigitales y con ello empezar a investigar la opinión pública y ahí tuvimos la oportunidad de platicar con Diego Mazorra, si ustedes recuerdan, de la Universidad del Externado de Colombia, para después irnos hacia la parte de las plataformas audiovisuales con nuestros colegas de la Universidad del Hemisferio, tanto con Tomás como Johanna, y en nuestro módulo pasado, pues cerramos con Romina Coleman de la Universidad Católica de Argentina, esta temática del periodismo de datos y cómo el estar explorando estas herramientas nos permitiría a nosotros también tener una aproximación diferente del ejercicio periodístico. Y hoy vamos a tener la posibilidad de arrancar una temática que yo les agradezco a Ricardo, a Susana y a Gaby que me hayan invitado para poder compartir con ustedes, que tienen que ver con el periodismo emprendedor, sobre todo por el tiempo convulso en el que estamos en la industria de los medios, ante la convergencia digital, ante los escenarios digitales, la manera como se ha ido expandiendo el ecosistema de medios y esto cómo ha puesto en manifiesto varias de las crisis que tenemos en la industria, crisis de nuestros modelos de negocios, crisis en la manera de acercarnos a las audiencias, crisis en la manera como nosotros estamos explorando el tema de la innovación y creo que estamos en un momento particularmente maravilloso para nuestra industria, pese a todo lo que pudiera parecer este desafío, porque nos da la posibilidad a quienes estamos en el ejercicio periodístico hacer mucha innovación, mucho emprendimiento, y creo que esto tiene que ver con lo que vamos a platicar a lo largo de este módulo, que va a estar dividido sobre todo en los ejes de comprender un poco el contexto del nuevo ecosistema digital. Dos, ir viendo cómo se está moviendo el tema de las audiencias, cuáles son sus necesidades, búsquedas. Creo que algo importante que nos ha faltado incluso a nosotros en nuestro ejercicio comunicativo es hablar desde nuestros usuarios, hablar desde nuestros espectadores, hablar desde nuestros lectores, sobre todo para tener una visión centrada en el usuario y en el consumidor final y esta lógica que vamos a ir viendo de cómo en los últimos años y sobre todo a partir de la contingencia sanitaria, cómo se modificó las prácticas de consumo de los usuarios en el entorno digital, pues qué desafíos nos presenta para poder generar modelos de negocios efectivos para esta industria. Entonces vamos a tener, como les digo, el recorrido sobre el escenario digital, las nuevas lógicas de el escenario de consumo de los usuarios,
Posteriormente nos vamos a meter a entender todo este modelo de negocios que se está generando en la industria de la comunicación y la información, y cómo podríamos nosotros desarrollar algún proyecto de emprendimiento, llámese desde el modelo de negocio, desde las nuevas narrativas, desde el pensar en las empresas periodísticas informativas también en su lógica transmedial, para de ahí pues ver qué posibilidades tenemos de hacerle alguna propuesta a la CIP y al CLAEP de generar algún proyecto que diera continuidad a este diplomado y que no se quede solamente como una experiencia formativa que hemos tenido a lo largo de los últimos 6 meses, sino que nos permita generar una comunidad de desarrollo de proyectos. Pero bueno, después de darles esta larga panorámica de más o menos lo que vamos a estar viendo, pues yo me voy a permitir cederle la palabra a Ricardo, que está con nosotros el día de hoy, Ricardo Trotti, acompañándonos desde la CIP y que tiene también pues para nosotros un mensaje importante. Ricardo, adelante. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Aparezco en pantalla, la mayoría de los sábados estuve en la retaguardia escuchando y siempre muy contento de estar acompañándolos y sobre todo de aprender. La verdad que para mí fue un proceso de aprendizaje con tantos profesores y tantas universidades. Eh, yo diría que fue una experiencia para mí muy importante y diría que es parte de lo que a veces solemos decir o suelo decir que es la responsabilidad periodística. Creo que tenemos como periodistas una responsabilidad de entender el contexto y eso implica estar continuamente tratando de ser mejores como periodistas, de estar formándonos, y el hecho de que ustedes estén acá, los quiero felicitar porque han tenido esas ganas, pese a que todos tenemos edades jóvenes, un poco más achacosas, pero todos con la voluntad y la responsabilidad de seguir estudiando, aprendiendo, porque creo que la responsabilidad nuestra, la responsabilidad de todos ustedes, está sobre todo ante sus audiencias. Quiero agradecer muchísimo a Susana Mitchell, la directora ejecutiva de CLAEP, también a Gabriela Granata y a Jorge Alberto, que han sido Hidalgo, que han sido realmente los motores de este programa, y sin ellos no habría habido programa. Creo que un poco la voluntad, la responsabilidad y la pasión que han puesto todos los sábados para con ustedes demuestra que este CLAEP SIP o SIP CLAEP diplomado es importante y que debemos continuarlo. Hay muchos periodistas como ustedes que no han podido entrar. Creo que deben tener la posibilidad en en un próximo diplomado. Y estoy muy encantado con lo que acaba de decir Jorge, especialmente de lo que se va a hablar hoy en materia de emprendedurismo y de tratar luego de esto formar o hacer otro tipo de diplomados a futuro. Creo, y ya para ir dejándolos trabajando con Jorge, que mucha de la responsabilidad nuestra también tiene que ver con las audiencias. Como decía bien él, entender el contexto, es decir, entender cómo podemos tener oportunidades que nos traen las nuevas tecnologías, y tenemos esa responsabilidad como periodistas, diría yo, de entretener, informar, dar a las audiencias lo que quieren, pero como periodistas también sabemos que tenemos el deber de desafiar a las audiencias, hacerlas pensar y sobre todo descubrir. Creo que siempre digo en el mantra del periodismo, hay dos tipos de periodistas. Los mediocres, que son los que cubren información, y los buenos periodistas que descubren información. Creo que ahí en la raíz de esa palabra hay una gran diferencia de qué tipo de periodistas queremos ser. Yo creo que este diplomado, todo lo que ha hecho es ayudarnos a descubrir en esa búsqueda de la verdad para que nuestras audiencias estén desafiadas y piensen que es lo más importante que tenemos como herramienta periodística. Creo también que hubo espacios muy especiales que han tenido ustedes con los profesores, toda la parte de storytelling, y yo recuerdo siempre, muchos recuerdan a García Márquez cuando habló
que dicho sea de paso lo dio en 1996, un discurso en Pasadena, en nuestra asamblea, que es el mejor oficio del mundo. Pero hay algo que se olvidan de García Márquez, que él hablaba de torcer el cuello al cisne. Y era una figura que él utilizaba para decir cómo podía manipular los géneros periodísticos para tener un mejor relato, un mejor storytelling que pudiera llegar a las audiencias en una forma mucho más directa, con emoción, con pasión y que las hiciera pensar. Y por otro lado, me gustó mucho también lo de Romina en las últimas sesiones, porque habló realmente de ese descubrir, utilizar las bases de datos, utilizar el acceso a la información pública cuando se nos niega, para poder entrar y hacer nuestras propias bases de datos, el scrapping, como hablaba ella, tratar de entender cómo es esta sociedad y cómo los periodistas debemos seguir desafiando al poder público, fiscalizando los poderes públicos y privados y también eh, ayudando a la gente a que pueda desafiar. Creo que, como todos sabemos, y lo dijo muy bien Jorge, hay una crisis muy profunda en el periodismo, en los medios de comunicación, y ahora estamos viendo que las reglas de juego van cambiando. Todos sabemos que Elon Musk ha comprado Twitter, que posiblemente vayamos a tener otra dimensión distinta de lo que es la libertad de prensa. Y ya cierro diciendo, creo que los periodistas tenemos la responsabilidad de nuestra profesión y de esa profesión también la responsabilidad de cuidar de la libertad de prensa y la libertad de expresión de todos los ciudadanos, y en especial la solidaridad y unión que debemos tener entre todos nosotros los periodistas. Muchos están siendo asesinados, muchos sufren la violencia, ya sea de género o lo que fuere, y es necesario que los periodistas seamos unidos, seamos solidarios y trabajemos en conjunto con eso que han aprendido en este seminario también, este diplomado, lo que es el trabajo colaborativo. Así que sin más, los felicito a todos por ser parte de este diplomado. Me alegro mucho, ojalá que hayan aprendido y tengan herramientas nuevas. Sé que Gabriela, Jorge, Susana y yo hemos aprendido mucho de ustedes y de de las distintas 8 universidades que nos han abierto un mundo tal vez diferente a todos nosotros. Así que muchas gracias y me alegro haber sido parte de este diplomado. Muchísimas gracias, Ricardo, y los que nos alegramos también somos nosotros, como dices, el desafío del aprendizaje constante lo tuvimos a lo largo de este diplomado y como bien dices, por eso quizá el temor, como le decía hoy por la mañana al arrancar esta sesión a Gaby y a Susi, a los que estaban ya presentes, decíamos el tener alumnos, colegas, tan preparados, con tanta experiencia, con tantas cosas que seguirnos enseñando, pues uno sigue siempre con este tema del nerviosismo y tendré yo algo importante que decirles, y esa es la pregunta que esperemos que podamos resolver por aquí. Gaby, Susi, no sé si tienen algo que comentar antes de que iniciemos esta sesión. A Susi me gustaría que dijera algo que fue como el motor para que esto se concretara junto con Ricardo. No te escuchamos, Susi, ¿tienes tu micrófono apagado? Sí, ahí estoy, perdón. La verdad que ver este diplomado ya en su última etapa significa un montón, como dicen acá últimamente, esa frase que está muy de moda. Un montón en todo sentido, porque como bien dijo Ricardo, tenemos una gran responsabilidad como periodistas y dentro de esa responsabilidad está la de ayudar a mejorar la calidad del periodismo. Y creo que en ese sentido está sumando en las filas el tema de los diplomados, los cursos, los seminarios, tiene todo un gran abanico de oferta de posgrado, yo lo llamaría, pero bueno, como es en el área profesional, por ahí no lo llaman así, pero de esa manera lo evalúo, que ayuda y colabora en forma permanente a que los periodistas tengamos una mejor calidad profesional. En la medida que podamos acceder a eso, vamos a poder cumplir nuestro rol de defensores de la democracia, de los valores democráticos,
de pensar en la gente, es decir, en nuestras audiencias, en entenderlas. Siempre creo que el camino es no sentirnos cómodos, sino incómodos, inquietos, ¿no? Es decir, nunca cómodos en el lugar donde estamos, sino más bien a ver qué puedo hacer para que esto esté mejor o sea mejor y que ese impacto en la sociedad sea positivo y les sirva para algo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto noticias que no sirven para nada, ¿no? Vos decís, pero ¿y esto qué significa? Bueno, la idea para mí de haber logrado junto a todos ustedes hacer realidad esta primera cohorte, ustedes son los primeros, por lo tanto son los históricos, son los que después van a dar el testimonio, es un gran logro de la CIP y de CLAEP. Y por supuesto es un gran logro de Jorge y de Gabriela, que se pusieron al hombro, clase a clase, profesor a profesor, periodista a periodista, el curso, y que lograron llegar a este último, digamos, a este último capítulo, ¿no? Donde Jorge nos va a enseñar o nos va a ilustrar o a deleitar con lo que es, creo que en este momento, lo más importante, que tiene que ver con el periodismo emprendedor. La Universidad Anáhuac es experta en ese tema, no sé si esto ya lo habían mencionado. Hay muchos colaboradores en esa universidad que se dedican exclusivamente a trabajar sobre este tema y además trabajan en otras organizaciones, como por ejemplo Sembra Media, que son exclusivos del tema. Entonces, bueno, vamos a tener el lujo de poder contar con estos conocimientos que están recién salidos del horno. Así que, sin más, agradecer muchísimo a Gabriela Granata, que es una eximia periodista que todos conocemos y leemos, a Jorge, que bueno, es un experto académico que tiene un currículum más largo que es imposible de abarcar, y a Ricardo, que siempre me apoya en todas las locuras y todas las ideas que voy sembrando en el camino en estos últimos 12 años que estoy con ellos. Y muy agradecida a Ricardo porque, bueno, sin la CIP nosotros realmente nos falta una pata. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Susi, y gracias, Ricardo, por esta introducción, Gaby, también por este momento que tenemos de retomar el trabajo con nuestros colegas y poder empezar este módulo que, como bien decíamos, nos presenta un desafío enorme para quienes estamos trabajando en este diplomado, porque finalmente viene a resolver una de las preguntas esenciales que nos hicimos cuando estuvimos en el diseño y decíamos, y bueno, ¿y qué producto final quisiéramos que se desarrollara de este diplomado? Porque podemos compartir herramientas, consejos, buenas prácticas, pero si tuviera que derivar en algo, ¿en qué sería, no? Y ese en qué sería es en que a partir de aquí pudiéramos tener la posibilidad de desarrollar proyectos de emprendimiento, poder desarrollar algo que nos diera una salida, sobre todo efectiva, a lo que estamos haciendo. Y yo quisiera arrancar el módulo compartiéndoles un poco experiencias que fueron definitorias para mí para adentrarme en este tema del periodismo emprendedor, sobre todo cuando llevaba 25 años trabajando el tema de cultura digital, el tema de comprender cómo se habían desarrollado los nuevos escenarios dentro de la sociedad de la información y en particular hubo, vamos a decirles, dos hechos que a mí me hicieron entender mucho la necesidad de por qué teníamos que dar este giro dentro de nuestra actividad. Eh, una de ellas tiene que ver con que detrás de la sociedad de la información, esta promesa que se tuvo cuando Daniel Bell y Peter Drucker empezaron a analizar en su momento el cambio que se estaba dando en la sociedad tras la parte de la sociedad industrial y postindustrial y que estábamos adentrándonos a un momento diferente, donde ellos se dieron cuenta en particular que habíamos pasado de una era donde se producían productos
para la subsistencia, ¿no? Para nuestro día a día, y después pasamos a una siguiente era donde empezaron a surgir los servicios. Ellos se dan cuenta de que ya la sociedad no solamente estaba generando productos y servicios para el día a día, sino estaba generando información, y esa información estaba generando un nuevo capital de vinculación, un nuevo capital de interacción, de geopolítica, y empiezan a ver que estábamos entrando en una nueva era. Y esta era denominada la era de la información, sociedad del conocimiento, que ellos empiezan a describir, a mapear, partió con una promesa. Y esa promesa es que ellos creían que conforme se fuera digitalizando el proceso de la sociedad, tanto para la producción, distribución, comercialización, almacenamiento de esa información y el rol que iban a jugar los medios de comunicación, iba a empezar a mejorar la calidad de vida. Tanto así que sus seguidores, cuando empieza a crearse todo este movimiento alrededor de la red informática, retoman los planteamientos de Drucker, de Daniel Bell, y lanzan una premisa que era que por cada giga de ancho de banda que empezara a generarse en las sociedades, iba a crecer en su estimación un punto porcentual el Producto Interno Bruto de las sociedades, y por ende iba a mejorar la calidad de vida. Y paradójicamente lo que hemos visto en los últimos años es que por más que crece la penetración de Internet, por más que se digitalizan los procesos, pues esa gran promesa de que iba a mejorar la calidad de vida, de que íbamos a tener un entorno más justo, solidario, pues no lo hemos visto, ¿no? No lo hemos visto. Yo cada vez que salen los resultados de la asociación de Internet en México, donde nos dicen hoy día que casi llegamos a los 90 millones de usuarios en un país como el nuestro, y que los sistemas de telefonía móvil han sido las herramientas que han democratizado el acceso a Internet, pues yo siempre digo, pues sí, rompimos ya la frontera del 70% de penetración de Internet. Por tanto, si fuera cierta esta promesa, pues qué mejor país deberíamos de tener. Y paradójicamente, yo siempre digo que cuando nos hacemos el planteamiento de qué triste que el 30% de los mexicanos estén excluidos de la sociedad de información, pues yo siempre revierto la pregunta y digo, pues más triste es aún que el 70% de los mexicanos estén en Internet y no estén cambiando el mundo. Y en el caso concreto de nosotros, como periodistas, que somos agentes transformadores, agentes que tienen esta premisa de incidir directamente en el cambio social, pues tenemos una responsabilidad enorme para que esto se pudiera dar. Entonces, les digo que a mí me llama mucho la atención que, por un lado, vemos el incremento de Internet, el incremento de las plataformas que apuestan por el comercio electrónico, pero la pregunta que yo me hago todos los días con alumnos y mis colegas periodistas y informadores en ese sentido es, ¿y ha mejorado la calidad de nuestra información? ¿Hemos generado mejores medios, medios que incidan en el cambio social? Y hoy que tenemos, como bien lo sabemos, estos entornos convulsos, volátiles, complejos, no ambiguos, estos denominados entornos buca, yo digo, ¿y qué rol juegan los medios de comunicación? Y ahí es donde les digo, para mí me generó una inquietud particular en mi trabajo docente y de investigador, para decir, bueno, podríamos empezar a rastrear el cambio desde otra óptica. Y ahí les digo, nace un poco esta inquietud sobre el tema de entender cultura digital y los cambios que se están dando. Pero otro momento que fue importante para mí tiene que ver con una reunión que realizó precisamente la CIP en México, si no mal recuerdo, en el 2005, Ricardo, que tuvieron aquí con el apoyo del periódico El Universal, y en una de las sesiones estaba Carlos Slim, y me llama la atención, ¿no? Que está Carlos Slim en esta presentación, y en una de las preguntas que le hicieron cuando le preguntan sobre cuáles son los nuevos proyectos que tiene Carlos Slim, para este momento histórico que se está viviendo, él lanza un tema que a mí me marcó particularmente. Él dice, son dos cosas en las que yo me voy a dedicar a invertir en los próximos años. Uno, acabar con el tema de la pobreza, y acabar con el tema de la falta de alfabetización en el país. Y en ese momento yo me recuerdo que había varios periodistas en la sala alrededor de mí, y uno de ellos hasta burlonamente dijo, ahora él ya quiere tomar esta posición mesiánica, ¿no? Para transformar el país. Y él dijo, no, esto no tiene que ver
con una posición de altruismos. Él dice, es que si yo no genero una sociedad donde exista más clase media, más capital y más educación, mi negocio no tiene sentido en esta nueva era. Dice, no tiene sentido porque hoy en la sociedad de la información tú necesitas una clase media que entienda de la información, que comprenda el valor de la información, pero necesitas también, obviamente, una clase letrada para que sepa qué hacer con esa información. Y esto me hizo pensar mucho en lo que los que trabajan en esta promesa de los procesos de alfabetización mediática informacional han apostado en los últimos años, y es que, si ustedes recuerdan, los procesos alfabetizadores tenían también dos promesas: el tema de enseñarnos a leer y escribir, ¿no? Y decían, ¿por qué hay que enseñarnos a leer y escribir? Porque si yo te enseño a leer, te doy las herramientas para captar el mundo, entender el mundo, comprender el mundo, y si te enseño a escribir, te enseño a transformar el mundo. Y los que hemos trabajado en temas de alfabetización mediática informacional hemos puesto una tercera premisa, que es, tenemos que enseñar a cantar a esta nueva sociedad. ¿Y por qué en la metáfora aparece el canto? Porque dentro de la premisa de aristotélica de que el canto, vamos a decirles, tiene que ver con verdad, bondad y belleza. Nosotros lo que estamos viendo es que hoy en esta sociedad de la información lo que le falta es este tercer componente. Le falta certeza a la información, le falta sentido a la información, y le falta que con esta información generemos otros entornos. Entonces, les digo, este momento que a mí me llama la atención de la CIP, donde menciona esto, es porque hoy el giro que estamos teniendo dentro de la sociedad de la información es que nos hemos vuelto generadores de contenido. Y este ser un content provider para otras industrias, para otros momentos, les digo, nos pone en la pregunta es, ¿y qué sentido le estamos dando a esa información que vamos a compartir cuando todos los usuarios hoy con un dispositivo móvil tienen la posibilidad de generar lo que nosotros hacemos en nuestro día a día? Y ustedes lo han visto, esta figura del prosumidor, ¿no? Donde aparece un productor y consumidor al mismo tiempo de contenido, pues hace que cualquier muchacho con una tecnología como la que tenemos nosotros en nuestras manos, pues en un garaje en Topolobampo, en Champotón, en Barcelona, en Colombia, de pronto en el garaje de su casa, pues agarre esa herramienta y se convierta en un transmisor de contenido y pueda tener la posibilidad de tener más audiencia que cualquiera de nosotros en nuestro trabajo en un medio informativo. Entonces les digo, ahí es donde viene parte de este desafío. Entonces, si me permiten, voy a compartir ahora sí la pantalla para adentrarnos a esta temática que tenemos. Déjenme ver si ya pueden ver ahí ya la presentación. Si la ven, Sí, porque yo ya no los veo a ustedes. Entonces, la pregunta es si nosotros nos vamos a convertir en desarrolladores y productores de contenido para otras industrias que hoy día están compitiendo por el mercado de la información, sobre todo porque ya no es el periodista, vamos a decirlo así, únicamente el que está en este ambiente. Hoy, como yo les decía, cualquiera que tenga un dispositivo móvil se puede se convertir en un productor de contenido, pero además los productores de contenido ya no están directamente en los medios informativos. Hoy Nike puede tener una plataforma digital para estar en contacto con su comunidad de usuarios, compradores de productos deportivos, y alrededor de ello está generando una cantidad de información sobre el tema de los deportes que pone a competir su plataforma con plataformas como podrían ser las ESPN, o podría ser Televisa Deportes, o podría ser cualquier plataforma. Incluso la misma NBA hoy saca una aplicación para poder estar en comunicación directa con todos sus usuarios, y ahí es donde viene parte de este desafío. ¿Cómo le tendríamos que estar nosotros proveyendo información a los usuarios que sea información de valor? ¿Cuál es ese valor agregado que nosotros tenemos que dar y cómo competir en ese complejo ecosistema? Y ahí es donde yo, si ustedes se fijan, les compartí unas lecturas con las que quería yo arrancar para que a partir de ahí me pudieran dar también ustedes
una respuesta de qué entender con periodismo emprendedor, sobre todo porque generalmente cuando hablamos de periodismo emprendedor pensamos quizá única y exclusivamente en cómo capitalizar medios. Sin embargo, me gustaría escucharles cuáles serían sus ideas de qué entender por periodismo emprendedor antes de arrancar. No sé si alguien de ustedes a partir de la lectura y que compartimos quisiera decirnos qué entender y por dónde entender ahora el periodismo emprendedor. No sé si alguien por ahí quisiera compartirnos, dado que yo ya no los veo. Ah, ahora sí ya los vuelvo a ver. Agustina tiene la mano levantada. Agustina, adelante, Agustina. Y Cándida después. Agustina, adelante. No se escucha, Agus. A ver si No, no te podés. escuchamos, Perdón, Agustina. me parece Ahí. que por equivocación levanté la mano. Ah, no te preocupes. No, pero que ahora tenés que preguntar. Levantaste la mano, tenés que opinar algo, ¿eh? No, Ya no se vale decir, no, yo no fui. perdón, pasa que apagué la cámara un minutito porque estoy un poco resfriada. No te preocupes. Bueno, Adelante. ¿Qué entenderías tú por periodismo emprendedor? periodismo emprendedor yo creo que es la iniciativa que surge, bueno, leí los textos que nos recomendaste y coincido en lo que dicen los autores. Efectivamente es un periodismo que surge a partir de la crisis, ¿no? De problemas que hubo por despidos, por la cuestión financiera también de cómo se sostenían los medios, la crisis con la publicidad. Entonces, bueno, son periodistas que ante estas dificultades de poder hacer el oficio, crearon medios, ¿sí? Que son autogestionados y que en algunos casos también necesitan de alianzas o de colaboraciones con otros colegas y que empiezan, o sea, para poder financiarse y sostenerse, utilizan modelos de negocio que pueden ser el crowdfunding u otras iniciativas como por ejemplo, no sé, tener socios, tener miembros, que hagan también donaciones. Creo que va por ese lado el periodismo emprendedor y por supuesto quizás es un periodismo que está como que va más a un nicho o quizás va a cubrir necesidades ¿cómo se dice? Cuando hay vacíos, digamos, en zonas donde quizás no llega la información o donde no llegan los periodistas. Entonces, nada, creo que va por ese lado. Perfecto. Cándida, por ahí también tenías algo más que complementar sobre esta parte, ¿no? Sí, buenos días y muy, muy contenta de verlos a todos nuevamente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Agustina. Es una iniciativa sobre todo basada en el concepto empresarial, porque de lo contrario, según las lecturas que vimos, que leímos, no tendría, o sea, estarían condenados al fracaso. Además, esto vino a llenar un vacío, sobre todo en periodistas independientes, periodistas que están en lugares remotos, y le da la facilidad de crear aplicaciones, de entrar en lo que en el concepto del storytelling, la multimedia. O sea, pero a mí me queda una duda y es una pregunta que quiero hacer. Y es en este sentido, los periodistas que hacen esos emprendimientos necesariamente tienen que ser independientes, porque estar vinculado a una empresa, a un medio y usted sacar otro producto como que no va. Y además, este tipo de producto necesariamente tendría que seguir siendo gratuito, porque con la crisis que hay, no creo que nadie quiera pagar por un medio por ahora. Eso me gustaría que me contestara. Pues ese es Está Diego también con una consulta. Jorge, si querés primero recoger todas las consultas y hacer una respuesta general o uno a uno, como te parezca mejor. Claro, no, sí, vamos a recoger ahorita los comentarios y ahorita vamos a adentrarnos a ese tema, Cándida, que bien nos plantea sobre el tema de ¿qué hacer cuando de pronto uno quiere emprender pero participa en un medio? ¿Es posible? ¿No es posible? Incluso hasta uno diría es ético, no es ético, ¿hasta dónde? Y el tema de la gratuidad, que es uno de los grandes desafíos, y ustedes lo vieron, sobre todo cuando nos hemos acostumbrado los usuarios en Internet a que todo lo queremos gratis y queremos que fluya de manera gratis por ahí y cómo poderlo hacer. Pero ahorita regresamos a ese tema. Diego. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, un poco coincidiendo con todo lo que dicen ustedes,
una de las cosas que me llamó la atención es cómo se identifica al periodismo emprendedor casi como una barrera de obstáculos, como la lista de desafíos que tienen aquellos que deciden emprender o surgir con un nuevo medio, tomando distancia de los medios tradicionales. Puntualmente el texto sobre lo que ocurre en la provincia de Castellón, donde se describe que hay muchos medios donde tienen un componente importante de su financiamiento a raíz de la publicidad institucional, es algo que también creo que se puede encontrar en el interior de la República Argentina, por lo que he visto, donde hay muchos medios pequeños que han surgido en el último tiempo, varios de ellos a través de portales digitales, donde el único sostén es la publicidad institucional. Y eso deja, como pasa en Castellón, poco margen para hacer o periodismo de investigación o reportajes o notas en profundidad que escapen a la rutina y a la información institucional provista por esas mismas entidades que proveen los recursos para sostener el medio. Y es muy determinante para la situación del periodismo y que de alguna manera creo que compromete las misiones del periodismo. Sí es cierto que el modelo de negocios de las suscripciones me parece que es algo interesante para explotar, y hace poco leía un artículo que exponía también los desafíos que tiene, que es que si bien está en una ola creciente el tema de las suscripciones, también son los medios tradicionales los que más lo están concentrando. En Estados Unidos se concentra en tres medios básicamente, que es The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, que entre los tres acaparan, creo, cerca del 70%, y The New York Times le toma mucha ventaja al resto de los otros dos competidores. Entonces es muy desafiante la situación, porque es como que la torta de financiamiento sigue siendo la misma, pero al mismo tiempo los jugadores, incluso los nuevos medios, se van sumando, pero las formas de financiamiento no dejan de crecer, sino al contrario. Gracias, Diego. Johan. ¿Me tocó a mí? Sí. Bueno, muy bien. Yo creo que nunca como hoy el concepto de emprendimiento en el marco del periodismo tiene tanta pertinencia. Una gran pertinencia, porque tiene que ver también con este proceso de cambio que se ha producido en el periodismo en general y en particular en el hecho del rol del periodismo en el contexto de la sociedad. Yo diría que hay dos elementos que son perfectamente equiparables. Todo lo que produjo la revolución industrial en el tiempo en que esta se dio, y todo lo que ha producido en este tiempo la revolución de la informática, es decir, el surgimiento de todas estas herramientas tecnológicas en las cuales se apoya hoy el periodismo y otras actividades distintas al periodismo también. Pero en el caso del periodismo, con mucho más razón. Por ejemplo, en el ambiente en el cual me desempeño, que es el ambiente venezolano, ya no se sabe cómo es la lectura con los periódicos de papel, por distintas razones. La fundamental es que por razones de orden político hay una restricción al acceso del papel para quienes imprimen periódicos. Y aquí en Venezuela ya perdimos la cuenta de la cantidad de medios impresos que han desaparecido como consecuencia de esos controles que el régimen de turno impone y que ha obligado a los medios a emigrar a las plataformas multimedia. Y junto con la emigración de los grandes medios a las plataformas multimedia, han aparecido entonces nuevas iniciativas distintas a los empresarios de medios, que han sido tomadas por periodistas que no han querido ni han tenido el ánimo de desprenderse del ejercicio del periodismo y han asumido la responsabilidad de abrir usando estas plataformas multimedia nuevas formas de periodismo que tienen que ver con este tema que estamos conversando aquí. Porque al principio muchas de esas iniciativas han surgido con el afán de poder mantener el marco de información a la sociedad de todo cuanto ocurre. Pero después la dinámica los ha llevado también a tener que pensar en cómo convertir esas iniciativas o esos emprendimientos, para usar el término que hoy estamos manejando,
en modelos de negocio, porque como alguien ya señaló antes de mí, requiere después ingeniársela para cómo un medio que surge de esta naturaleza, como un emprendimiento con un propósito determinado, se puede mantener en el tiempo. Y así hemos visto cómo se está produciendo una evolución de lo que significa la construcción de nuevos medios, buscando nuevas formas de organización que han sido capaces de generar nuevas iniciativas relacionadas con este tema del emprendimiento. De manera que yo creo que es un tema que tiene muchas aristas, por supuesto, y que tiene sin duda alguna una importancia capital en términos de lo que significa la lucha permanente por mantener al periodismo como una herramienta esencial para la sociedad. Claro. Eso quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, Johan. Y efectivamente, pues creo que los comentarios que han hecho Cándida, Diego, tú mismo y Agustina nos permiten entender muy bien por dónde se ha ido amplificando incluso la visión del periodismo emprendedor. Yo les contaba que en este escenario donde están apareciendo estos grandes actores y también los grandes actores se están cuestionando, más o menos por las mismas fechas en las que les contaba el caso de Carlos Slim y la participación que tuvo ahí en la Sociedad Interamericana de Prensa, tuvimos la posibilidad de tener una cátedra de investigación donde Televisa nos estuvo financiando algunos años, una pregunta que ellos nos decían: ¿cuánto le queda de vida a la televisión abierta ante la competencia de la televisión por cable? ¿No? Y ellos estaban muy preocupados por el tema del crecimiento de la industria de la televisión por cable, cuando aún ellos tenían gran participación del mercado de la televisión por cable en México. Y nosotros les decíamos, ¿y no será más bien que la pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto le queda ante la televisión satelital, pero sobre todo ante la televisión convergente y el tema de los primeros sistemas de streaming que empezaban a surgir? Y ellos nos respondieron: no, a mí ese tema no me preocupa porque falta mucho, pero mucho tiempo para que eso ocurra. Y paradójicamente, al mismo tiempo, les digo, Carlos Slim estaba haciendo una gran inversión en el tema de empezar a tener la venta de computadoras de bajo costo, fragmentado el pago con el pago de tu servicio de conexión telefónica, y lo que él fue haciendo fue sembrando el dispositivo por el cual iba a entrar la nueva plataforma con la cual iban a empezar a competir. Años después, el mismo Televisa pues le pasó lo que a muchos de los medios, que vio venir el tsunami y ellos no estaban listos para la digitalización. Y hoy que están entrando a un mercado altamente competido donde los actores, como bien lo han dicho ustedes, no son los mismos. Hoy esperábamos que a lo mejor fueran los grandes actores los que estuvieran compitiendo en este sector, pero han ido surgiendo estas fórmulas de emprendimiento a partir de gente que estuvo en la industria, que necesitaba encontrar otra vía de salida tanto para la información que tenían o incluso ya ante los despidos, como lo vieron ustedes, en generar nuevas estructuras, nuevas formas de organización, que empezaran a vertirse nuevos actores dentro de este nuevo ecosistema. Pero el tema que hemos tenido siempre tiene que ver con el tema de el cómo capitalizarlo, porque finalmente no hemos podido dar con el gran modelo de negocio que nos permita a nosotros hacer rentable todos estos, ni siquiera incluso para los grandes medios. Y por eso les decía mi idea de que empezaran a hacer esta primera revisión de las lecturas, y ahora sí regreso al tema de la presentación, es porque, perdón, ahí se ve ya la presentación. Aún no. No, déjenme. Sí. ¿Sí la logran ver? Ya se ve. Sí, perfecto. Es que como hago los cambios de pantalla y de repente ya no los veo a ustedes y veo la presentación, no lo sé. Pero bueno, como ustedes bien lo dijeron, el tema del periodismo emprendedor hay que entenderlo primero como parte, consecuencia de esta gran crisis económica que se está viviendo, la crisis precisamente de la parte de la convergencia digital, la aparición de nuevos actores, el cómo las tecnologías de información empezaron a permitir que cualquier periodista empezara a crear su propio medio, periodistas que de pronto decían: yo tengo una cantidad de información, quizá por las fuentes que estoy cubriendo, por el tipo de información, y no tiene salida en mi medio, habría forma de poderla sacar por otro de los sectores. La gran competencia por el mercado publicitario que se ha estado fraccionando,
Y sobre todo, como ustedes decían, cómo podernos distribuir el pie económico, el pie de la inversión publicitaria entre otros actores y que no solamente se siga concentrando en 4 o 5 grandes medios, sino que se pueda distribuir. Sin embargo, la distribución, como ustedes lo han visto, pues no es equitativa, no todos tienen la misma participación en el mercado. Muchos de los grandes medios se siguen llevando todavía parte de ese pastel, pero parte del pastel también lo estamos adquiriendo nosotros al cubrir otro tipo de volumen de información o atendiendo las necesidades de otros medios. Yo les decía, hoy Coca-Cola puede tener una estación de radio, tiene páginas web, tiene contenidos en redes sociales y necesita generadores de contenidos que vienen muchos de ellos incluso del sector informativo que hoy se están autoempleando en este tipo de industrias que necesitan contenidos para sus plataformas, para también poder de alguna manera ser parte de este nuevo ecosistema. Y ya lo decía ahorita Johan, Internet de alguna manera lo que hizo fue permitirnos tener una nueva forma de comunicarnos, de consumir información, de alcanzar a otros públicos que no estaban tocados por nuestros medios tradicionales, pero sobre todo también, como ustedes lo vieron en la lectura, de poder atender desde lo local, lo hiperlocal, lo comarcal, lo regional, este tipo de necesidades informativas. Pero entonces yo les digo que hay que entender entonces también parte del periodismo emprendedor, no solamente como el poder generar nuevos modelos de negocio, sino también cómo hacer innovación y desarrollo aplicando, como lo hemos visto a lo largo de todo este diplomado, las nuevas herramientas, las nuevas narrativas, las nuevas estructuras laborales que se están generando en la cobertura informativa, donde hoy pues muchos de nosotros hemos tenido que capacitarnos en el uso de herramientas para poder estar escribiendo noticias, haciendo podcast, videocast, phonecast, diagramación, programación, análisis de datos, todo por el mismo precio, en menor tiempo para empresas de corte global y además en distribución de tiempo en tiempo real en las 24 horas, 365 días, porque en este ecosistema donde prácticamente la gente está deseando desesperadamente más y más contenidos, pues los actores que puedan llenar esos espacios de consumo, pues estarán quedando con una participación mayor de ese ecosistema. Y como lo hemos visto también, pues la gestión informática y administrativa nos obliga a nosotros también tener una serie de nuevas competencias para poder realmente entrar a ese sector. Ustedes ya lo vieron, parte de la lectura y lo vamos a ir desglosando a lo largo de todo de este módulo, es cómo precisamente la red uno nos ha permitido a los lectores acceder a más información y esa información pues nos han acostumbrado, como decíamos, a tenerla de manera gratuita y hoy pues los medios que de alguna manera dimos todo el acceso gratis, pues cómo podemos migrar a nuevos sistemas de pago. Otra es cómo competir ante los nuevos actores que son totalmente nativos digitales, que tienen parte, como les digo, en esta gratuidad total, ¿no? De la información, a seguirles generando un valor agregado y poder mantener el modelo de negocios al que nos habían acostumbrado, y ustedes lo vieron en la lectura, donde institucionalmente los gobiernos pues eran quienes mayoritariamente nos compraban los espacios publicitarios. Entonces tenemos casos como el de México, que cuando entró Manuel y nos dijo que iba a quitar el 50% de ese presupuesto que se iba para los medios, pues muchos de los medios dijeron, ¿y ahora de qué voy a vivir? Cuando ya no tengo al gobierno que me está comprando los espacios publicitarios, donde se reduce el pastel publicitario, la inversión publicitaria de las grandes empresas, pues hoy voy a tener que empezar a buscar otros modelos donde hemos visto pues que han surgido estas formas de, desde el muro de pago y empezar a dar accesos limitados a ciertos suscriptores, a cierto tipo de contenido que dé valor agregado. Ustedes ya lo vieron que aparece en la lectura tanto el tema del crowdfunding, el tema de los cupones de descuento que se están dando, los micropagos, cómo hay empresas que han incluso empezado a generar apps de información local paralelas a los medios que están generando para poder con ello generar también otras vías de alcance. Pero también nos ha tocado ver en estos últimos años cómo de pronto ciertos periodistas que salen de la escena tradicional de los medios donde estaban perfectamente ubicados,
a convertirte en sujetos marca. Nosotros aquí tenemos el caso de una Carmen Aristegui que sale de los medios donde estaba en un MBS y de pronto surge carmenaristegui.com o lopetoriga.com, ¿no? Luis.com, que tienen hoy sus propias empresas informativas y se cuelgan de la marca personal, ¿no? Este personal branding que han hecho a lo largo de décadas en la industria para tener un negocio paralelo a los mismos espacios donde también participan tradicionalmente, ya sea en la radio, en la televisión, pero en sus espacios digitales, para poder tener cabida en este nuevo entorno digital y en este nuevo entorno de las plataformas móviles. Y ahí es como les digo, vamos a empezar a ver que pues esta parte del periodismo emprendedor, como ustedes ya lo vieron en la lectura, tiene sus limitaciones, que muchos de nosotros no tenemos a veces las competencias para poder migrar al entorno digital, y esto ha excluido a muchos colegas que han tenido que abandonar sus medios tradicionales y han tenido que autoemplearse. Pues la pregunta es cómo me autoempleo en un entorno donde cada vez implica más digitalización si no tengo estas competencias. Dos, no solamente no tengo las competencias digitales, sino que tampoco tengo las competencias administrativas para poder lanzar un proyecto, gestionar ese proyecto, pero sobre todo no sé cómo realizar un estudio de mercado que me permita entender si es viable, no es viable, si hay mercado, no hay mercado, si hay audiencia, no hay audiencia que esté interesado en ello. En la lectura, además, ustedes lo vieron, nos hablaba del tema de la dependencia tanto informativa que tienen muchos de los medios a los que que estaban en el ecosistema tradicional, que se habían acostumbrado también a que las dependencias les dieran como fuente informativa todo lo que están generando alrededor de ello, y qué pasa cuando yo ya no te genero esa información, qué pasa cuando además tampoco te doy el apoyo financiero y no tienes los recursos, y esto es parte del fracaso de gran mayoría de los medios que están tratando de emprender, y por eso parte de lo que queremos con este módulo pues es darnos las herramientas para poder tener por un lado competencias más próximas a las herramientas digitales que están buscando las audiencias, entender al mercado de las audiencias, ver cómo se ha ido modificando, como yo les decía, el entorno del consumo, pero también cómo poder gestionar y emprender desde estas lógicas de mercado nuevas. Y vamos a ver si me dicen si se escucha. Aquí traigo unos primeros ejemplos de algunos tips que nos dan algunos colegas periodistas que han empezado a emprender para entender desde estos ejemplos que nos dan ellos y estos consejos y buenas prácticas, qué tanto podríamos rescatar para poder después adentrarnos ya con mayor profundidad a este tema. Entonces vamos a ver este pequeño video, me dicen si lo escuchan. Que lo hagan. Uno ¿Escuchan error bien? que uno puede cometer ¿Sí? es nunca tratar. Traten, empiecen pequeños, prueben la idea y una vez tengan prueba de que la idea es exitosa, todo va a fluir, ¿no? Nosotros lanzamos Animal Político en Twitter y operamos por un año en Twitter sin ganar nada, pero sin gastar mucho, para probar el concepto de que había una marca que hablara de política, que hablara de temas importantes, pero que pudiera conectar con una generación más joven. Y una vez tuvimos prueba de que así iba a funcionar, ahí sí invertimos grande en Animal Político. Y creo que eso, hoy día las tecnologías, la flexibilidad que existe con estas, creo que te permiten hacer ese tipo de cosas. Probar pequeño, probar el concepto y después seguir. Lo que es similar es, en ambos lugares estamos muy enfocados en la audiencia de los millennials, que es la generación de 18 a 34 años. Y en Animal Político aprendimos unas lecciones muy valiosas de cómo generar engagement, de cómo hablarles, de cómo llegarles. Una de las grandes lecciones es, como medios de noticias tenemos que ir a donde están ellos. En Animal Político esa fue una de las grandes lecciones que aprendimos al principio. Así funcionaba para ver si podíamos generar un poco de tracción. Y ese es el tipo de lecciones que nos han servido mucho, la habilidad de crear una comunidad, de generar diálogos alrededor de las noticias que están generando. Son cosas que aprendimos a hacer muy bien en Animal Político.
Es decir, nosotros estamos creando una compañía de medios deseos y es muy importante tener ese espíritu emprendedor, saber que está bien equivocarse, reconocer cuando uno se equivoca y corregir rápidamente. Y ese es el tipo de cosas que son, creo, lecciones muy valiosas que podemos aplicar después para el futuro. El primer consejo es la pasión. Es decir, este es un campo nuevo, un campo donde está todo por descubrir. Entonces creo que lo único que puede motorizar buenas ideas y buenos proyectos es pasión. Hay mucha cosa en internet, pero también hay mucha basura. No tiene sentido hacer lo mismo que otros hacen. Yo creo que la clave está en ser originales. Los únicos proyectos que van a sobrevivir a lo largo del tiempo son los proyectos originales. La gente quiere saber qué pasa cerca de su casa, cerca de su hogar, del lugar donde vive. No competir con medios tradicionales que tienen toda una infraestructura y ofrecer un valor agregado, algo distinto, algo que otros medios no, por alguna razón, no necesariamente tiene que ser por censura, puede ser porque no sepan hacerlo o no han descubierto ese nicho de información. ¿Qué espacios los grandes medios están dejando libres? ¿Qué es lo que no están atendiendo, ¿no? Un poco despistados por esa obsesión de la información internacional, pueden estar abriendo, dejando un camino libre para que entren silenciosamente competidores pequeños que les quiten la influencia y el negocio del hiperlocal, que a mí me parece que es un mundo muy interesante y en el que yo veo una enorme posibilidad en España y en Latinoamérica para hacer proyectos que han de nacer con mucha humildad, aprovechando las herramientas gratuitas de la web, con redacciones virtuales, haciendo reuniones de redacción en un café, yéndose cada uno a hacer las historias a la calle y a publicarlas cada uno desde el ordenador de su casa. Pues mira, yo sí creo que los dinosaurios se extinguen. Los animales grandes, pesados, de movimientos lentos, no son capaces de adaptarse a los cambios radicales. Sobreviven las ardillas, ágiles, pequeños, que se adaptan con mayor facilidad, que pueden desplazarse en situaciones de crisis a gran velocidad de un lado para otro, que necesitan poca energía para sobrevivir. Yo soy de las que creo que hay que hacer para aprender. Hagan, no importa dónde, pero hagan. Porque si no prueban, si no fracasan, si no aciertan, no importa dónde estén. O sea, si estoy en un estado de comodidad en un medio de comunicación, no estoy aprendiendo nada. Si estoy en un estado de comodidad no estoy aprendiendo nada. Prueben, pero no importa dónde, hagan. Entonces depende mucho. Yo lo que digo siempre es que un pelado que está en la universidad, que hasta ahora no ha publicado un blog, está loco. Porque si lo que quiero hacer en la vida es esto, y lo que quiero hacer es internet, porque os publique, no importa, creo un blog, no importa que lo lean 5, 6, todos tienen que estar ya publicados. Yo creo que muchos de los grandes proyectos de emprendimiento han sido hechos por gente que nunca había estado en medios de comunicación tradicional, lo cual a veces es una ventaja porque no aprenden mañas, digo yo. En otras es una desventaja, pues porque creo que en algunos casos se resbala, ¿no? Esto, pero entonces, a mí me gusta mucho la idea de James, que me parece que la gente que, digamos, la silla, solamente Juana y yo hemos pasado por medios tradicionales por bastante. Yo creo que el tema del emprendimiento es básicamente un tema de creatividad. El negocio de Internet no está inventado. Yo creo que un poco como James, yo creo que hay que experimentar. Internet, cuando uno se propone, digamos, lo que quiere lo que ya lo reciba práctica. Que al principio las cosas o experimenta y así realmente nos llega. Entonces yo creo que los equipos distintos deben estar hechos por gente
Ética, otra gente me que te sabe otras cosas, como lo que viene del arteísmo, sumada con gente capaz de derecho, de que se dice. No se está escuchando bien el audio, me parece. No sé si me pasa a mí solamente. No, a mí también me pasa. Silla vacía Así. no se entiende. Creo que se está lento, ¿no? No se escucha. Ya. Sí, creo que es problema de internet porque se congeló un poco el video. Debe ser una situación. Sí, de hecho, Jorge, tampoco se escucha muy bien cuando estás hablando vos, a ver. No te quieren, si tú vas a buscar chamba y no te la dan y todas las publicaciones no te dan la oportunidad, órale, crea la tuya, ¿no? O sea, ahorita vivimos en un tiempo en el que tú puedes agarrar una cámara y tienes un noticiero, agarras una grabadora y tienes un programa de radio. O sea, el único límite es lo que que ahí tú ya crees que mejoró. traigas, ¿Ya? ¿no? Ahí está Chicos, ok. tengan mucha fe en ustedes, la neta, no tienen ni idea de cómo la industria no tiene idea de lo que está haciendo. Ustedes están en la batuta, de verdad. Se los digo porque yo lo estoy viviendo 24/7. El Pulso es un proyecto que amé y que no existía y me daba coraje que Broso pusiera chichonas y me daba coraje que cerraran al Wiri Wiri. Y entonces de tanto quejarme dije, güey, pues hazlo tú, cabrón, y si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie más. Esa es la lección. Todo lo que quieras hacer, no te esperes a que alguien te lo pague o te lo patrocine o que llegues a el Universal con la columna. Deja que ellos te toquen la puerta. Funciona, la neta. Crean en ustedes mismos, pero échenle mucho cariño. Si no, no va a pegar. Listo. Un abrazo. Sigan estudiando. Yo no tengo muy claro cuál es mi motivación. Me gusta hacer periodismo, pero creo que de pronto puede ser que todavía sueño con trabajar de manera independiente, ¿no? O sea, siento que mi objetivo es independizarme, ¿no? Yo ya me independicé en un momento, salí de un periódico 10 años, después de 10 años, y estuve 1 año y medio, me dejé seducir otra vez por el sistema y regresé. Pero sí siento que cuando yo tenga los recursos suficientes, yo hago algo diferente, propio, y no dependo de las organizaciones. Siento que eso es como que algo que quiero salir hace tiempo y de salir, ¿no? O sea, definitivamente. Pero claro, uno tiene que pagar la casa, el seguro médico, o sea, toda esa carga de dinero que uno tiene para vivir es lo que, digamos, a veces a uno lo tiene atado a algo que de pronto no es lo que esperaba. Tiene que seguir avanzando porque llega un momento en que creces y tienes que saber hacia dónde crecer. Yo creo que yo he puesto por una profesionalización del sitio porque sean más contenidos propios, que es lo que me interesa. Y porque está muy claro que cada vez que tenemos un contenido propio, la página, o sea, crece el prestigio, crecen las visitas. Yo cuido la empresa, digamos que es una mini empresa, con todo esto. O sea, cuido que el contenido sea el mejor. Creo en dar primicias. Quiero ser la primera en dar una noticia relacionada con los periodistas. O sea, trabajo como si fuera un medio y creo que es un medio para periodistas, ¿no? Como un diario digital para periodistas. Entonces me enfoco mucho en eso. Ahora, todos los diarios grandes, chicos, con mucha plata, con poca plata, hacen agregaduría de contenidos. Trato de hacerlo lo mejor posible. Trato de mejorar mis procesos, tratar de aprender más cómo hacerlo o inventármelo, para que cuando un medio vea que yo he tomado sus notas, vea la forma correcta como yo estoy tomando la información. Y yo aprendo muchísimo, ¿no? De hecho, estamos reforzando la marca en Instagram, en Google+. Estamos listos a probarlo todo, lo que venga y ver cómo nos va. Y ser un referente, seguir siendo un referente, ¿no? Porque creo que no puedes descansar, o sea, no puedes dormir y decir, ya somos famosos, todo el mundo nos quiere, o sea, no puedes trabajar. Y considero que si yo me dedico a buscar financiamiento, voy a descuidar los contenidos, y si descuido los contenidos, pues el prestigio de clase se va a acabar, o sea, necesito conseguir de pronto un socio que se dedique al tema de financiamiento, pero para mí los contenidos son prioridad, entonces, y cada vez más exigentes, porque una vez que la audiencia sigue creciendo,
creo que hay que ser mucho más exigente, ¿no? Y de hecho hay gente que dice, oye, esa herramienta no me sirve, ustedes la han probado, ¿no? Entonces como que la audiencia es muy crítica, porque son periodistas básicamente, y hay que cuidar eso, o sea, si no cuidas el prestigio del sitio, pues se acabó todo. Entonces eso es mi obsesión, digamos, ¿no? Y nada, yo estoy tratando de continuar, de seguir trabajando, de buscar fuentes de financiamiento y de hacer, digamos, seguir avanzando, seguir creyendo en los proyectos propios, ¿no? Bueno, pues como pudieron ver dentro del video y que era parte de lo que quería que tuviéramos como primera aproximación, como una especie de teaser a esto que vamos a ir comentando, es que parte del emprendimiento, ustedes lo vieron, pues lo que está dejando ver es que la creatividad es el rey. La creatividad, al igual que el contenido, la búsqueda de independencia, pero también el tratar de profesionalizar esa parte del emprendimiento, tiene que ver con uno de los grandes retos que vamos a tener a lo largo de toda esta parte del periodismo emprendedor, sobre todo porque la clave está en cómo conectar con las nuevas audiencias, estas audiencias jóvenes. Ustedes lo vieron, no solamente ya son los millennials, son los centennials, son esta generación alfa que cada vez tienen formas diferentes de consumir, de aproximarse, pero parte de la clave, como lo vimos en estas, vamos a decirle, recomendaciones que nos dan estos colegas que han empezado a emprender, tiene que ver con que ya las audiencias no van a llegar a nuestros medios. Esta costumbre que teníamos de que ellos llegaban a nuestro medio y nos leían, pues hoy hemos visto que ha cambiado. Hoy nosotros tenemos que salir a buscar estas audiencias, tenemos que salir a conectar con ellas, a generar comunidad, generar interacción, a generar diálogo, estar probando todo el tiempo. Ante la pregunta que nos hacía Cándida hace rato, y cómo hacerle, puedes estar en dos medios a la vez, pues sabemos que hay muchos colegas que tienen incluso su participación en un medio, dirigiendo incluso un medio tradicional, un medio ya muy establecido, como puede ser el caso de Carlos Roque en México, ¿no? Que lo sabemos, y por ahí me lo estaban compartiendo también, en el caso de tener tu propio medio, estar en el periódico Universal y tener a lo mejor la posibilidad de invertir incluso en otros nuevos espacios, es parte de estas nuevas dinámicas que estamos viendo dentro del sector. Pero a mí me gustaría escuchar, aparte de esto, ¿qué aprendizaje nos dejarían estas primeras experiencias antes de que me meta ya de lleno a modificar, a ver cómo se ha ido modificando el entorno? No sé qué les deja esta primera aproximación con el video que acabamos de ver. Doctor Jorge, le podía pedir un favor, si puede dejar de compartir, que así se vería Claro, mejor sí. las imágenes de todos. Ah, perfecto. Es que como yo ya lo estaba viendo, pensé que ya había dejado de compartir. Un segundo. Adelante, para poderles escuchar. ¿Alguien que quiera compartirnos su experiencia a partir de lo que acabamos de ver en el video? Pido. Sí, adelante, Johan. Bueno, de acuerdo con el video, aunque son videos muy breves, pero son ejemplos muy claros de cómo el tema del emprendimiento en materia de medios de comunicación, de manejo y desarrollo de información, se está convirtiendo en un lugar común en todas las latitudes. Claro. Lo cual entonces es una gran ventaja, porque el intercambio de experiencias, sin duda alguna, debe ser algo muy nutritivo. De personas que incluso ni siquiera nos conocemos en lo personal, pero dado que estamos conectados por este mundo mediático y de transformación permanente en el que vivimos, no es tampoco muy difícil desarrollar ideas que vayan en función de fortalecer lo que hoy por hoy puede ser un gran nicho de desarrollo profesional, pero a la vez de fortalecimiento del periodismo y el rol que el periodismo ocupa en el contexto de la sociedad. Claro, y sobre todo también donde estamos en un escenario que, como bien lo decían, tenemos todo por aprender, todo por descubrir, todo por crear, ¿no? Y pareciera que no hay barreras, y tenemos la posibilidad de, con herramientas gratuitas que están en estos espacios, poder lanzar una primera aproximación del proyecto que tenemos, y conforme vamos ganando audiencias podemos irlos también empezando a comercializar o encontrando vías de comercialización. Ernesto. Adelante, Ernesto. Ahora sí, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perdón, se me apagó la computadora, ando con algunos problemas. Yo quisiera, si me permite,
hablar un poquito de la primera parte de la clase. ¿Ya? Porque justo se me apagó la computadora y bueno, discrepo con usted, porque dice que Internet no trajo una mejora a la sociedad. Yo creo que en realidad se puede discutir de que la mejora es más lenta de lo que uno espera, pero sin duda nos estamos enterando y podemos denunciar cosas que antes no se podía. La información, el arma que es el celular, nos está permitiendo a todos de tener un rol que antes no tenía, y me parece que el cambio va a venir por ahí, que no se puede negar la eficacia del celular a la hora de poder grabar y filmar un montón de conversaciones y poder denunciar y que todos tengan voz. Sí podemos decir que no tiene la velocidad que nos imaginamos que iba a tener. Y bueno, y después hay algo que me hizo ruido y me tocó el orgullo, cuando hablaron de que los medios regionales son los medios que están surgiendo por Internet, que son adictos al poder. Me parece que los medios adictos al poder hubo siempre, sean regionales o nacionales. En el caso de Argentina hubo un montón de medios nacionales que durante la dictadura fueron cómplices a la dictadura, y fueron los medios regionales los que primeros en salir a denunciar. Y bueno, y siguiendo el caso de Argentina, fueron creados en los últimos tiempos varios medios que dependen nacionales, que dependen pura y exclusivamente de la pauta oficial y de la publicidad oficial. Me parece que los medios, sean regionales o nacionales, pueden ser adictos al poder y no es exclusivamente un factor de los regionales. Gracias, Ernesto. Y creo que retomo, antes de darle la palabra a Diana, efectivamente, como dices tú, la velocidad del cambio. Y por eso decía que a mí siempre me llamaba la atención de cuánto nos estamos tardando en realmente aprovechar todos estas dinámicas que se nos están dando. Hoy tenemos, como bien dices, voz los que no tienen. De hecho, José Joaquín Brunner, este sociólogo chileno, dice que estamos viviendo el doble momento de la doble globalización, una globalización que se genera desde arriba, desde los medios tradicionales, los modelos económicos, los modelos culturales, pero también una globalización desde abajo que hoy le está emprendiendo esta sociedad civil, gente como nosotros que de pronto retoma las herramientas y puede generar desde un medio hasta un movimiento sociodigital para contrarrestar temas como puede ser la violencia de género, temas de migración, temas que puedan tener que ver con las grandes agendas sociales de nuestras localidades. Y hoy también se está moviendo desde abajo, ¿no? Como dices tú, quizá el tema es la velocidad con la que esto se pueda dar. Diana. Muchas gracias. Como bien dices, darnos cuenta de estas agendas. En nuestro caso, como he compartido muchas veces, llevo una sección con perspectiva de género, pero fue una petición de la dirección con esta misma idea, que se empezaron a dar cuenta que había una demanda por parte de las feministas, como de empezar a pues ver información con esta perspectiva y también hablarle a esos públicos. Y junto con este proyecto que está en un sitio web, también hay un podcast, ¿no? Y somos también, o sea, y también tenemos Instagram y TikTok. Entonces sí está el proyecto que viene como de una tradición un poco, pues sí, como del periódico, ¿no? Porque es el dueño es el mismo director del Universal. Pues con este proyecto es como empezar a movernos y hablarle a otras audiencias e incluso estar al pendiente como de las conversaciones, ¿no? Porque en un inicio nos iba súper bien, pero ya después cuando comienza en México todo este como un poco confrontamiento ideológico entre feministas sobre pues la ideología queer y todo esto, pues nosotros también era tener una postura de cómo vamos a abarcar a otro público, ¿no? Entonces, bueno, son como uno de los retos que hemos enfrentado, como estar al pendiente de la conversación y de las plataformas donde está nuestra audiencia. Por supuesto, Diana, y fíjate qué interesante lo que nos comentas, porque lo vamos a ver más adelante, el tema de cómo cambiamos, incluso nos ha obligado a cambiar esta nueva dinámica, la racionalidad de pensar desde la comunicación masiva a una comunicación más de nichos, micronichos, nanoaudiencias, pequeños segmentos de la población que antes a lo mejor no atendíamos porque pensábamos que eran minoritarios y no les veíamos potencial de negocio. Y hoy cuando tú dices, vamos a hacer periodismo con perspectiva de género, sabes que hay toda una comunidad allá afuera requiriendo información sobre estas temáticas y que además
quieren generar comunidad, que quieren interactuar con la información y que ven la información como un pretexto conversacional para poder seguir metiendo sus temas en la discusión en la arena pública. Y ahí es quizá ese gran desafío, cómo generar estos espacios que se vuelvan comunidades de significación importante para las audiencias, donde se genere mayor interacción, mejor diálogo y por ende también un engagement que el día de mañana podamos capitalizar, ¿no?, como modelo de negocio. Ernesto. Sí, yo creo que eso en gran parte el periodismo de nicho adquirió muchísima importancia desde que se puede empezar a medir lo que la gente lee realmente. Antes el periodismo era 3 personas en un escritorio que decidían lo que era importante para la gente. Con las métricas de Internet, uno ve lo que a la gente le interesa y empieza a escribir en base a eso. Entonces, a veces un tema que era chiquitito lo ves empezar a explotar y lo empezás a usar. Y si era un tema que antes no se tocaba, porque por ahí era tabú, y bueno, es linda la posibilidad de saber que existe un grupo de lectores interesados en ese tema tabú y que uno puede ahí avanzar y hacer periodismo innovador sobre temas que antes no se tocaban. Y bueno, eso. Perfecto, Ernesto. Pues creo que por ahí vamos a ir viendo cómo van surgiendo muchas de estas iniciativas. Yo por eso les decía que el periodismo emprendedor, y lo vamos a ver incluso cuando estemos viendo el Business Model Canvas, atiende justo a temas como eso, estos nuevos segmentos de la población que hay que poder atender y que seguramente tienen necesidades informativas muy particulares, qué tipo de canales podríamos estar creando para comunicarnos con ellos, pero sobre todo qué tipo de valor agregado les podríamos dar que no estén dando los medios a los que ellos están acostumbrados a consultar, para que desde ahí venga nuestra oportunidad. Vamos a hacer en este momento la pausa, si quieren, para que se tomen un cafecito y regresemos ya de lleno para meternos entonces a comprender parte de este nuevo contexto, el nuevo paradigma y el nuevo escenario en el cual nos estamos moviendo, para comprender también cómo se está dando el consumo de medios, las nuevas agencias de socialización, los efectos y vínculos que están estableciendo los consumidores con los medios a partir de las dinámicas que se han dado tanto en los últimos 10 años como en particular a partir de este proceso de contingencia sanitaria que nos tocó vivir en los 2 últimos años. Así es que, si lo ven bien, Gaby, hacemos ahorita la pausa, son 9:22. Perfecto. Regresamos 9:32. Y 37, 15 minutos, ¿te parece bien, Jorge? Mantenemos la sesión conectada sin audio y sin video y en 15 minutos regresamos. Perfecto, así lo hacemos. 9:37, estamos de regreso. Hasta ahorita.